siempre que se nos decía que la Edad Media leyeron a los filósofos griegos gracias a los árabes, pues yo quería saber qué había pasado, cómo se hizo. Curiosamente, yo he trabajado durante un tiempo en el Legado Andalusí, que es un proyecto de la Junta de Andalucía, que se puso en marcha hace 20 y pico años, que era recuperar todo ese legado que habían dejado los árabes en Andalucía en general. Y yo cuando preguntaba por la parte de la filosofía, pues no había casi información. Eso me ha pasado con otras épocas de la historia, con otros libros de la historia. Y entonces me di cuenta de que había un vacío, es decir, con lo importante que es la filosofía, con la fuerza que tienen los filósofos en la historia, cómo los más importantes personajes de la parte luminosa de la historia han tenido como asesores, como consejeros a muchísimos filósofos, ¿cómo es posible que luego eso sea tan olvidado? Y también incluso en las historias de la filosofía. Es curioso que tampoco se hable demasiado de estos filósofos de los que hablaré hoy. Algunos sí, claro que sí, pero sobre todo aquellos filósofos que tienen dentro de su hacer, como le pasaba a Ibn Gabirol, la poesía, el misticismo, etc., estos han sido un poco apartados, como si no fueran genuinamente filósofos, como si la filosofía fuese una especie de ciencia especializada, o eres o no eres, ¿no? Entonces yo me propuse ese trabajo y eso lo he plasmado como he podido, porque no es mi especialidad, evidentemente, ni es mi profesión, pero sí es mi profesión de filósofa en ese sentido, de entender cómo se ha comportado la filosofía a lo largo de la historia. ¿Y por qué lo hago? ¿Por un afán historicista? Pues no. Yo lo hago porque ahí vamos a encontrar los patrones o los modelos de cómo ha sucedido en otros tiempos, para saber también cómo puede suceder ahora. Y estoy convencida de que si hay algo que es necesario en nuestras sociedades, es este tipo de filosofía, una filosofía que da sentido a la vida de los seres humanos, que responde a las preguntas esenciales, que desarrolla la capacidad de conocer y de saber del ser humano, y que además de eso permite que el ser humano se conecte con la parte más interna y más profunda de sí mismo. Esta es la filosofía de la que hablaremos esta tarde. Sin duda alguna tenemos que entrar en algún pequeño contexto, ¿no? Es decir, o un antecedente. El antecedente más importante es cuando los árabes se produce una gran expansión y consiguen, digamos, hacerse con los dos grandes imperios, uno totalmente y otro en una parte, que habían estado pugnando entre ellos, luchando desde hacía siglos, que son el Imperio Bizantino y el Imperio Persa. Esto fue tremendo para esos imperios, claro está. El bizantino todavía tuvo más recorrido histórico en el tiempo, pero el persa no, y aunque fue realmente un cambio radical en la geopolítica de la época, en el siglo VII, en el 634, se conquista Siria, que es muy importante para esto que vamos a ver. Entonces, sin embargo, para la filosofía fue muy importante esa época difícil y crítica. Pensemos que cuando Justiniano cierra la escuela de Atenas, la escuela neoplatónica de Atenas, en el 529, pues los filósofos que había allí, encabezados por Damasio de Gaza, pues tuvieron que irse. ¿Y dónde se fueron? Pues se fueron al Imperio Persa, a los territorios del Imperio Persa, junto al lado de los bizantinos. Y esa fue una traslatio de filósofos desde el mundo griego al mundo oriental. Ahí hay una semilla que se plantó en esa época
y que fructificó, indudablemente fructificó a lo largo de los años. Luego hay una cosa que también me parece muy importante. Yo veo que para que la filosofía llegue y se desarrolle y llegue a la gente, no que haya filósofos que sean como muy importantes, que inventan algo, ¿no? Sino esa filosofía que se vive, esa filosofía que se traspasa, que transita entre las personas, entre las almas, ¿no? Pues para que eso suceda, es bueno que haya como una especie de modelo. Y ese modelo, curiosamente, se repite mucho a lo largo de esta época y llega, por supuesto, a Landor, que ya llegaremos. ¿Cuál es ese modelo? Pues ese modelo es el que recuperan los Ptolomeos del Egipto de Ramsés II, es decir, una biblioteca donde se reúne el saber que se había podido ir acumulando a lo largo de los siglos. En el caso de Ramsés II era el Ramesseum, una escuela de filosofía, es decir, donde se enseña la sabiduría ancestral, entonces no se llamaría indudablemente filosofía, aunque muchos textos clásicos dicen los filósofos egipcios. O sea, cuando se habla de los sacerdotes, textos de la antigüedad tardía, cuando se refieren a ellos, dicen los filósofos egipcios, le llaman filósofos. Bueno, esto aparte, ese modelo está, esa biblioteca que se recoge ese saber, una escuela adyacente, una gran profusión de traducciones y de recopilaciones y de análisis críticos de esas obras que llegan de del saber de la época y de las épocas anteriores. Esto da para otra charla, la biblioteca de Alejandría, ¿no? En la época fundada por Alejandro, es un punto de inflexión que, si no conocemos el modelo ramésida, decimos, qué inteligentes estos griegos, ¿no? Allí en Egipto y tal. No, ellos no tuvieron más que saber, enterarse un poco de la historia, aparte de quienes les ayudaron, que fueron muy importantes también, estos filósofos egipcios que les ayudaron. Bien, pues ahí tenemos algo muy importante, porque ahí surge casi todo. Surge ese modelo, surge la reunión de tantísimas obras, surge también algo tan interesante como el hermetismo, es decir, el traspaso de toda la sabiduría de Tot del antiguo Egipto, que es científica, que es filosófica, que es de todo tipo, pasársela al mundo occidental, el mundo griego. Es decir, allí digamos que es un punto de referencia. Ese punto de referencia, estamos hablando del siglo III, IV, que tiene una perduración hasta que lo conquistan los árabes, precisamente, incluso más allá. Se había perdido mucho, pero incluso más allá, Alejandría siguió siendo Alejandría. Y yo creo que sigue siendo Alejandría. Y ese mismo modelo, mira por dónde, ya nos vamos a acercar a nuestro mundo islámico y nos vamos a encontrar que ese modelo ya lo tenían los persas, y tenían ese modelo en la escuela de Nundesapur, que es una ciudad fundada por Sapor, el emperador sasánida, y allí se enseñaba todo, como en las casas de la vida egipcia. Ciencias, la escritura, se copiaban obras, es decir, todo estaba allí en Nundisapur. Entonces sucede, vamos a irnos ya a una fecha concreta, y sucede cuando allá por el año 700, pensemos que los árabes conquistan Siria, como he dicho antes, en el 634, y resulta que instauran un sistema islámico. Pero claro, tienen que echar mano de lo que incluso los funcionarios del Imperio Bizantino, porque ellos venían del desierto, ellos no tenían casi a nadie que fuese capaz de administrar de manera solvente aquellas inmensas extensiones. Por lo tanto, echan mano de los cristianos que muchos eran nestorianos,
que habían huido del mundo tan tenso como se había producido en los primeros años del cristianismo, de luchas entre las fricciones, los monoteísmos, es decir, todas las doctrinas que se ponían estaban constantemente en discusión permanentemente y con sus correspondientes anatemas. Entonces, si los que conseguían el poder eclesiástico y que también político estaban en contra de tal otra presunta herejía, pues ¿qué pasaba con los herejes? Pues que se iban. Y entonces estos herejes que se iban, que eran griegos, que hablaban griego y que eran cultos, pues tenían libros, ¿no? Y esos libros van empezando a llegar a Damasco, que era la capital del primer califato que surge con los omeyas. Bueno, entonces encontramos ahí personajes que se interesan por esas sabidurías, esos conocimientos. A través, bueno, hay muchos, yo no quiero aburriros con una cantidad de nombres que luego se olvidan, porque son nombres poco conocidos. Pero yo he detectado quiénes eran esa persona que asesoró al califa y por qué había 3 generaciones de califas que les gustaba el conocimiento y que buscaban el conocimiento y cómo escucharon a sus consejeros para hacer lo que iban a hacer, que es algo impresionante en el reinado de Harún al-Rashid. Ese sí, es el famoso sultán de las 1001 noches. Pues ya eso nos da un poco ese mito, ¿no?, de la 1001 noches, nos cuenta cómo podía llegar a ser Harún al-Rashid. Luego, si tenía que cortarle la cabeza a alguien, se la cortaba tranquilamente, pero ahí estaba el amor a la sabiduría, ¿no? El amor a la sabiduría. Cogen el modelo persa de Bundeh Shapur. ¿Por qué? Porque su propio consejero, cuando era pequeño le había enseñado, venía de Bundeh Shapur, es decir, era un persa. Entonces es muy importante esto que lo entendamos, porque la historia del Islam tiene mucho que ver con Persia y no Persia, ¿no? Yo además tengo una devoción en particular por el gran especialista del Islam en Persia, que es Henri Corbin, que tiene unos maravillosos libros, porque además es un alma bellísima la suya, pues explica mucho cómo se gesta ese esoterismo islámico, de la mano de según qué autores que ya lo tienen. Entonces ahí ese preceptor de Harún al-Rashid para mí es el eslabón perdido, el eslabón entre ese mundo que había caído y ese mundo que se renovaba, y en la base de la tremenda admiración de la cultura que había, ¿no? Muchas veces ha pasado eso en la historia. Yo siempre recuerdo el hecho de cuando llegan los acadios e invaden Sumer, pues los acadios se volvieron más sumerios que los propios sumerios. Se hicieron con todos los elementos y gracias a ello pues se hicieron también sus correspondientes bibliotecas, sus correspondientes archivos, y se copiaron todos los textos sumerios que gracias a ellos se guardaron y se mantuvieron durante mucho tiempo, ¿no? Incluso ahora todavía están por ahí las tablillas. Entonces, en ese sentido, vemos cómo personajes, a veces que no aparecen en la historia con letras de oro, porque siempre la historia privilegia a los políticos y sobre todo si ganan guerras. Porque hay muchos políticos que pueden ser muy buenos, pero si han perdido una guerra ya se acabó. Entonces, estos otros, que son los que le aconsejan, los que le dicen, los que están detrás de los grandes proyectos sapienciales, pues creo que se merecen que los recordemos, que los encontremos y que los conozcamos. Para mí eso me encanta, porque pienso que hay muchas cosas que no sabemos, que no se nos han contado, no por mala idea ni por querer manipularnos, como se suele decir en estos tiempos, sino por pura tontería, por no haber caído, por despiste. Entonces está bien que pensemos en estas personas, ¿no? Bien, entonces aquí, ¿qué hace por consejo de su mentor, Harún al-Rashid? Que es fundar una institución
que va a ser muy importante en el mundo islámico, que es la casa de la sabiduría, es la Bayat al-Hikma. Ya está, yo lo he dicho para que quede bien, pero... En realidad es la casa de la sabiduría, le llaman así. En esa casa de sabiduría es como un punto de encuentro, estilo biblioteca de Alejandría, claro. ¿Quién va a ser ellos no lo dicen, vamos a ver, vamos a hacer lo que hacían los Ptolomeos, eso no lo dice nadie en ningún sitio. Pero es la misma idea, y lo mismo que los Ptolomeos, compraban libros donde hiciera falta, y cuando llegaba un barco a Alejandría cargado de libros, paraban todas las descargas y se descargaba lo que había allí, y luego iban y les encargaban a los copistas que los copiaran y luego devolvían la copia y se quedaban con el original. Todo eso se sabe que pasaba. Algo así empieza a pasar allí. Hay muchos allí en la Casa de la Sabiduría de Damasco, ¿no? Al principio, y luego en Bagdad. Porque claro, tenemos que decir que es la dinastía Abbasí la que realmente, sobre lo que habían hecho los omeyas, que tuvieron apenas 50 años, pues sobre lo que ya los omeyas habían vuelto a mover, pues ellos lo plasmaron en ese proyecto. Hubo, que se sepa, yo no me he investigado a fondo el tema, pero yo he encontrado 3 casas de la sabiduría de este tipo en el Islam, más o menos en esa época, el siglo VIII, siglo IX. Una, esta de Bagdad, luego otra en Cairo y luego en Al-Ándalus, la de Córdoba. Entonces, ese modelo, ahí viene, es un lugar a donde fluyen todas las posibles obras que se van encontrando. Pensemos que ahí había, en los textos clásicos, venían muchos de ellos de la mano de los sirios, que escribían en siríaco, y conocían el griego, pero escribían en siríaco. Pensemos, unas personas que ven un libro que está escrito en griego, lo traducen al siríaco y después lo traducen al árabe, ¿qué habría en esas traducciones? Pues, bueno, había lo que había. Con eso se apañaron. Pero ya cuando en esa institución de la Casa de la Sabiduría se lo toman más en serio, entonces empiezan a revisar bien las traducciones y ver si estaban adecuadamente escritas o no. De eso se llama muchas veces, cuando se habla de la escuela de traductores, no es que haya una escuela de traductores, es que allí iban gente a traducir y se les daban indicaciones pertinentes para que criticaran los textos que se les venían, si había habido o no había habido una falsificación. Con todo y con eso, hubo una reacción muy curiosa, ¿no? Y era que cuando se trata de la filosofía, que llegó mucho después, quizá de los primeros textos que vienen de fuera a esta ciudad, a esta Casa de la Sabiduría, se dice que podían ser los textos alquímicos, que también venían de Egipto, claro. Entonces, la alquimia árabe parece ser que precedió a la filosofía propiamente dicha. Pensemos que los alquimistas de la antigüedad tardía que estaban en Egipto, que también escribían en griego, pues como por ejemplo Zósimo de Panápolis, pues ellos escribían, había una alquimia práctica, que era la de la parte científica, y una alquimia filosófica. ¿Y en qué se inspiraban ellos? Evidentemente en los filósofos antiguos. ¿Qué filósofos? Los presocráticos y sobre todo Platón y Pitágoras. Claro, eso era oro puro, nunca mejor dicho, porque sí, querían también hacer oro, pero sobre todo también entendieron muy bien lo que era aquello. Y además, el fenómeno de las ciudades también habría que contarlo, también hay ciudades privilegiadas, una de ellas fue Damasco y otra fue Bagdad, que es la capital abbasí, que está ya en Irak. El Bagdad de ahora, yo cada vez que oigo Bagdad, en las televisiones me da algo de acordarme de esa época tan maravillosa, ¿no? ¿Qué sería aquel Bagdad? Que además lo hicieron con sistemas astronómicos, fue casi de una nueva ciudad, ¿no? Para los abbasíes, en un territorio persa, de cultura persa. De hecho, dicen los expertos, el Islam se persianizó.
se volvió persa, ¿no? Porque, bueno, se encontraron con una civilización extraordinaria. Entonces, bueno, en estas ciudades se van produciendo, se van estableciendo también escuelas, se van estableciendo pequeñas casas de la sabiduría. Es decir, hay el modelo de las ciudades, que a mí me interesó tanto cuando los primeros filósofos estuvimos hablando, las ciudades griegas del Mediterráneo, de tal, eran focos para la filosofía. Pues eso pasa también en Oriente, tanto en el mundo mesopotámico como en el mundo egipcio, etc. Y por supuesto en el Andaluz. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que en un determinado momento, cuando están en el Andaluz, se establece con el reinado de Alhakem II, la Casa de la Sabiduría, y aquí vamos a encontrarnos con los filósofos nuestros de Al-Ándalus, porque sí es verdad que el arte, que la ciencia de los andalusíes fue muy importante. Pensemos que Carlomagno y su padre no sabían ni cultivar la tierra, y mandaban sus emisarios a las cortes de Al-Ándalus, que llegó hasta Zaragoza, y que para que aprendieran de los árabes, de los andalusíes, más bien, ya no estamos hablando de árabes, estamos hablando de Andalucía, de locales, españoles como nosotros, y ellos que habían tomado todos los sistemas romanos de esas épocas, de esos lugares, como Siria, que es donde ellos habían surgido, pues entonces ellos les trasladaron a los merovingios, a los reyes merovingios, todo ese saber que ellos no tenían, no sabían ni construir, ni edificios, era el mundo oscuro de la Edad Media a tope, ¿no? Entonces ellos sí tuvieron esa inteligencia de estar en contacto de una manera o de otra con los sultanes que había. Bien, pues en ese momento, en ese mundo, tenemos la figura de Abderramán III, y tenemos la independencia del califato de los omeyas en Córdoba, y vemos también, por otra parte, que hay, en la parte religiosa o en la parte de pensamiento, hay una cierta disociación, es decir, hay unos sectores muy ortodoxos que están mirando a ver qué está enseñando tal filósofo, si es o no es de acuerdo con el Corán. Y nos encontramos con que cuando vienen los comentaristas, vienen de Oriente, ellos habían encontrado fácilmente, como se ve ahí con Ibn Atibol y otros textos, que lo que más les llamaba la atención de la filosofía griega era la idea de lo uno, es decir, la idea de lo uno, de la unidad trascendente de todo, ¿no? Porque era una manera que les venía muy bien para explicar su propia religión. Pero eso no lo veían bien, no lo veían así de claro otros. Otros muchas veces que estaban en poder de la ortodoxia. Esto en Al-Ándalus ha sido una constante, de tal manera que cuando vemos quiénes eran nuestros filósofos, que ahora lo veremos, a ver si me da tiempo, y pues nos encontramos con que fueron perseguidos. Sobre todo porque aquí estaba más dominante en la sección suní, que eran más contrarios. ¿Esto lo dice el Corán? Sí. Entonces, ¿para qué lo escribes tú? Porque con el Corán tenemos bastante. ¿No lo dice? Entonces, si no lo dice, tampoco sirve. Es decir, con esa idea, entonces los estudiosos de este asunto dicen que esa costumbre que tenían los cristianos, que les pasó también lo mismo, es decir, aquellos que eran acusados de herejes se apartaban del mundo, generó toda una tendencia al misticismo, a la salida del mundo, que cuando luego leían los textos de Plotino o leían los textos de Platón se daban cuenta de que para que estar metido en el mundo no era tan interesante, era más interesante ascender al mundo de lo divino, al mundo del espíritu. Entonces siempre tenían esa posibilidad de poderse recluir y no hacer mucho ruido. Y si estaban recluidos con unos cuantos discípulos, pues no había tanto problema
como si estaban en las ciudades y empezaba la gente a ir a escucharle. Esto es algo que es una continuidad bastante importante. Por eso recogieron siempre el prestigio de los sabios que venían de Oriente. Y por eso tenemos que encontrar, que lo he visto ahí en el esquema de los filósofos, Al-Kindi. Al-Kindi es importantísimo porque Al-Kindi es de origen iraquí también. En Bagdad es el que organiza también la parte, esta traductora más filosófica de los documentos, y es el primero que escribe sobre la filosofía. Estamos hablando del siglo IX, de tal manera que es llamado el filósofo de los árabes. Bueno, es poca imaginación, ¿no? Pero en fin, efectivamente era como el más importante, ¿no? ¿Qué dice Al-Kindi? Que es el más, digamos, es como decir, esto lo ha dicho Al-Kindi, entonces ya era algo que daba legitimidad a los filósofos locales. Ya tenía esa aureola. Pues dice en un libro maravilloso que se llama Sobre la filosofía primera. Dice, de hecho, el arte humano más alto en grado y noble en rango es la filosofía. Esta se define como el conocimiento de la verdadera naturaleza de las cosas, en tanto es posible para el hombre. La finalidad del filósofo es alcanzar la verdad y, como recompensa de ello, actuar verdaderamente y que sus acciones se adecúen a esa verdad. No se puede decir más en menos líneas, ¿no? Curiosamente, Al-Kindi tiene un discípulo que es Al-Farabi, otra cabeza impresionante, y qué casualidad. ¿Qué proponía Al-Farabi? Proponía que los gobernantes se hicieran filósofos, por ejemplo, y por otra parte también hablaba de que Platón y Aristóteles había que conciliarlos. Primero, Aristóteles nos venía muy bien con el organón, con la parte lógica, como siempre decían los neoplatónicos, y después nos preparaba para comprender a Platón. Esto es muy interesante porque en la escuela neoplatónica, esto es un excurso, en la escuela neoplatónica de Proclo se decía, los pequeños misterios es Aristóteles y los grandes misterios es Platón. Y entonces ellos, en esa digamos, categorización, pues, ¿qué es lo que les interesaba de Aristóteles fundamentalmente? Ya he dicho el organón, pero también les interesó la metafísica. Y la metafísica, en un particular capítulo, que es el capítulo lambda, es decir, la L griega, dedicado a Dios. Les gustaba esa explicación de Dios hecha por Aristóteles. Todo esto, esta conciliación, es el caldo de cultivo de Al-Farabi. Claro, pensemos que también en Al-Ándalus tenían que venir, los que venían a hablarle de filosofía, tenían que apoyarse ya en filósofos islámicos, musulmanes, y además pues, de Oriente, que era donde había surgido ese encuentro maravilloso entre la filosofía y la civilización árabe. Entonces, ¿cuándo llegan estos primeros textos? Pues llegan al Andalus en el siglo XI, un poco tarde, pero en el siglo XI, como se ve en la cronología que tenéis fuera, ¿no? ¿Y quién sería el primero? ¿Quién sería el primero de ellos? Natural de aquí, de Al-Ándalus, pues es Ibn Masarra. Ibn Masarra, estamos hablando finales del siglo IX, principios del X, pues tiene de Córdoba, nacido en Córdoba, pues ahí vemos en Ibn Masarra todo lo que hemos dicho antes, es decir, ese misticismo neoplatónico, por una parte, olvidado, no encontraréis ningún libro de filosofía que hable de Ibn Masarra, o a lo mejor lo nombran así. Pero, ¿por qué? Pues porque tiene una fuerza enorme su parte mística. Por ejemplo, ¿de qué habla? Pues de una materia primordial, coeterna con Dios,
el origen divino del alma, la unión del alma con el cuerpo como consecuencia probablemente de un pecado antiguo, también la necesidad de purificación de las almas para, digamos, limpiarse de esa mezcla con la materia que venía de esa época antigua. ¿Qué tenemos de su biografía? Pues que Ibn Mazarra, esto es muy interesante porque se da en varios casos, el caso de que su padre también era un filósofo. Su padre fue su primer maestro de alguna manera, y además otra razón importante, y es que su padre había viajado a Oriente, había viajado a Irak. Es decir, pensemos que todo esto era una familia bastante adinerada y los musulmanes tenían que ir a la Meca. Entonces ellos iban a la peregrinación a la Meca, pero de camino pasaban por sitios interesantes para ellos. Y ellos, claro, siempre dentro del mundo islámico, veían todo ese verdor de la filosofía, de las traducciones, de los nuevos sabios, de los sabeos de Arran, que estaba en la actual Turquía, entre Turquía y Siria. Todo eso habían ellos oído hablar y se ponían en contacto con aquellos sabios. En el mundo mesopotámico, con esas ciudades donde había escuelas de filosofía, donde se estudiaban y se traducían y se comentaban. Todo eso ellos luego volvían y lo traían a Al-Ándalus. Evidentemente llega el momento en que le tienen que empiezan a estar sospechosos con él las autoridades, diríamos. Se tuvo que marchar, tuvo que exiliarse, y cuando sube al trono Abderramán III es cuando vuelve Ibn Mazarra. Y tiene un libro, un texto que me encanta el título, el libro de la explicación penetrante. El libro de la explicación penetrante. Él, por supuesto, ya conocía al Kindi, ya conocía al Farabi, y su fuente de inspiración, según Asim Palacios, que es nuestro especialista en Mazarra, gracias a Asim Palacios, un libro precioso de los filósofos en Al-Ándalus, me enteré de que existía Mazarra, porque además tuvo una escuela en Granada, tuvo otra escuela en Almería y en Sevilla, que eran digamos, las tres ciudades más familiarizadas con la filosofía. Por supuesto Málaga también, pero no en el caso de Mazarra, no lo sé, no sabemos. Entonces, parece ser que quienes han analizado sus textos ven que se inspira fundamentalmente en Plotino. Es que pasa una cosa curiosa. Cuando uno lee a Plotino, uno ve que Plotino lee a Platón. Lo dice a veces y otras veces no lo dice porque lo tiene tan dentro que cuando él habla es como si hablara Platón a través de él, ¿no? Pues esto es lo que le pasaba, parece ser, a Mazarra con Plotino. Y también cita a Jámblico, también lee obras de Jámblico. Bueno, vamos a avanzar a otro andalusí, que creo que ese sí es más conocido, que es Ibn Tufail de Guadix, granadino. Hay que meter a alguien de Granada porque, bueno, es nuestro numen. Entonces Ibn Tufail tenía, antes de decir nada de él, estamos hablando de 1110 al 1185, él tiene una gran admiración por otro filósofo de Al-Ándalus, pero no de Al-Ándalus Andalucía, sino del Al-Ándalus de entonces, que estaba en Zaragoza. Digamos que la marca del Al-Ándalus llegaba prácticamente hacia el norte, ¿no? Que era el caso de que llamaron los cristianos a Benpace y los musulmanes le llamaban Abu Bakr ibn al-Sa'id ibn Bayat. Entiende uno que le hayan llamado a Benpace. Bien, entonces, sobre el alma, la epístola de la unión, el régimen del solitario, toda esa idea, ¿no?, que son los títulos de las obras de Benpace, muy citados a lo largo de toda la Edad Media, tomó mucha conexión el mundo cristiano con él, y todos estos títulos parece que están inspirando al filósofo autodidacto, ¿no?, que es como una especie de
es como la obra más conocida de Ibn Tufayl, donde habla de que es natural para el ser humano ser filósofo, a nada que se tenga posibilidades de contemplar la naturaleza y hacerse preguntas sobre ella. Bueno, yo tengo una cita de Ibn Tufayl que me encanta porque habla de la filosofía. Y dice, y esto, la filosofía, ya es cosa que puede ser consignada en los libros. Claro, ya había libros de filosofía, y de la cual cabe dar explicaciones, pero es más escasa que el azufre rojo. Y señaladamente en este país en que vivimos, en Al-Ándalus, pues tal conocimiento es en él tan raro que solo algún individuo aislado tras otro logran adquirirlo. Y el que consigue conquistar algo de ello no lo comunica a la gente, sino por medio de alegorías, que es lo que él hace. Porque la religión musulmana y la ley verdadera prohíben dedicarse a su estudio y ponen en guardia contra él. Él tenía que luchar contra esas circunstancias. Este comentario me recuerda al que hace Pico de la Mirándola en sus 900 tesis, cuando dice en un momento dado lo difícil que es ser filósofo en esa época, ¿no? Y eso que nosotros decimos, oh, pues el Renacimiento, fíjate. No. Lo dice uno que estaba allí. Y dice lo difícil que era ser filósofo. No sé, por lo menos a nosotros tampoco nos resulta fácil, de tal manera que probablemente somos un poco de la misma cuerda, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos que tener en cuenta, quien esté interesado por los filósofos de Al-Ándalus, hay que tener en cuenta Zaragoza. Zaragoza fue muy importante en la época, no solamente por Abenpace, sino porque había allí una importante escuela de filosofía también. Bueno, luego tenemos que irnos, es inevitable, a Averroes, a Ibn Rushd, quizás el más famoso, el que tiene más marketing. Dice Henri Corbin que no le cae muy bien, como dice, está sobrevalorado. Está un poco sobrevalorado, no era tan impresionante. Pero Ibn Rushd tiene estamos hablando del 1126, 1198, Ibn Arabi, pues, Averroes, Ibn Rushd, pues pertenecía, algo que también se da en otros casos, a una familia muy ilustre, muy bien situada, y debió de ser inteligentísimo, porque sabía de medicina, fue médico del sultán, sabía de leyes, fue también cadí, lo hizo todo, podía con todo, era una especie, como le pasaba a Aristóteles, que Platón le llamaba la mente de lo inteligente que era, ¿no? Dice. Entonces se formó en teología, en derecho, en medicina, en matemáticas, astronomía y filosofía. Y luego le encarga al Mansur, cuando ya se acerca a la corte de Al-Mansur, le encarga que estudie la filosofía de Aristóteles, que vea si las traducciones eran adecuadas y que revise toda la filosofía de Aristóteles. Esto es una cosa muy trascendente porque eso generó luego, veniendo el tiempo, cuando llega todo esto a las universidades o a los monasterios en Occidente, pues hubo toda la vida polémica de averroísta y antiaverroísta. Pero esto no nos interesa a nosotros, francamente, porque realmente es un personaje importante y quizá su máxima aportación pues es la de haber restaurado, haber clarificado a Aristóteles. Bueno, entonces hablar de Averroes nos lleva también a hablar al otro opuesto, que es Ibn Arabi. Me encanta lo que dice cuando empieza a hablar de Ibn Arabi. Henri Corbin dice: abordamos ahora la orilla de un mar sin límites, el pie de una montaña cuya cima se pierde en las nubes. O sea, Ibn Arabi es otra cosa, ¿no? Es como si dice ahora juega en otra liga.
Perdón, Ibn Arabi. Qué banalidad he dicho. Bien, pues, ¿cómo se le llamaba? Se le llamaba de muchas maneras. Se le llamaba el maestro más grande, se le llamaba el vivificador de la religión y se le llamaba también Ibn Aflatún, que significa el hijo de Platón, porque se inspira completamente en la filosofía platónica. Bueno, Ibn Arabi nace en Murcia, en una familia también aristocrática, pero una familia con una particularidad, y es que tenían una sensibilidad espiritual especial. Su padre, su madre, sus tíos, su familia. Además de aristócratas, eran gente sensible a los elementos espirituales. Tiene muchas cosas, ¿no? Cuando vivió un momento muy difícil, porque fue la famosa guerra de los almohades y de las taifas, estamos hablando del siglo XII, y bueno, Almanzor, que vence la batalla, todas estas luchas tremendas. De hecho, tuvieron que irse de Murcia a Sevilla. Allí tuvo varios trabajos, porque también tenía una inteligencia impresionante, ¿no? Entonces allí se le enseñó evidentemente el Corán y la jurisprudencia. Eso era un modelo de educación para casi todos los hijos de buena familia de la época, ¿no? Y de hecho tuvo una función política como secretario del gobernador de Sevilla. O sea que tiene su parte, digamos, profana, hasta que llega el momento que se pone, después de una enfermedad, se da cuenta de que tiene que hacer algo. ¿Y cómo lo nota? Pues porque estaba muy enfermo por una epidemia, precisamente, y tiene una visión. Esto es muy interesante, Ibn Arabi, porque él siempre habla de que tiene alguien que está con él, que le acompaña. Y eso nos recuerda el daimon de Sócrates o los daimones y toda la doctrina sobre los daimones. Y a él le llama el ángel, porque en el Islam el tema del daimon se toca también, ¿no? Existen los ángeles. Bueno, Mahoma ha estado todo el día con los ángeles, es decir, que los ángeles están presentes en el Islam y él lo toma como algo así. Y entonces le pregunta, él está soñando que hay unos seres que le están atacando y de golpe ese daimon o quien sea lo salva y los echa fuera. Y entonces le pregunta a él, ¿quién eres? Y le contesta, soy la Sura Yasin. ¿Qué es la Sura Yasin? Pues es la Sura número 36 del Corán. Yo soy tu protector. Entonces se despierta y se encuentra que su padre en ese momento estaba leyendo el Corán. Ya sabes, su padre era muy religioso y también era muy vidente. Y entonces le dice, ¿qué estás leyendo? Estaba leyendo la Sura Yasin. ¿Y qué dice la Sura Yasin? Me estaré preguntando. Dice, hombre, por el Corán sabio, que tú eres uno de los enviados en un camino recto, revelación que ha hecho descender el poderoso, el compasivo, para que adviertas a una gente cuyos padres no fueron advertidos y están descuidados. Claro, esto se lo estaba diciendo Allah al profeta, evidentemente porque es el Corán, pero a él se lo tomó como algo, un aviso, ¿no? Y ahí es donde deja todo y se dedica a estudiar sobre todo las tres grandes religiones. Estudia a Moisés, estudia a Jesús y estudia, por supuesto, la religión islámica. Se va a la Meca, recorre todo Oriente, va a Siria, va a Egipto, va a Palestina. No se sabe bien si vuelve o no vuelve al Andaluz, pero en todo caso sí él funda una escuela en Oriente. ¿Y quién es uno de los que pertenecen a su escuela? El admiradísimo ahora Rumi.
Bueno, entonces, ¿qué hizo Ibn Arabi? Escribió muchísimas obras, se calcula que por lo menos 300, quizá lo que se dedicó fue a escribir prácticamente y también a enseñar. Y quedan de esas 300 unas 75, entre 75 y 100, porque hay algunas que son muy incompletas. Las conquistas espirituales de la Meca es lo que escribe cuando hace su peregrinación, y luego pues habla también de la jerarquía cósmica, los nombres de Dios. Hay otra que se llama los engarces de sabidurías y hace una relación sobre las doctrinas de los más grandes profetas: Adán, Set, Noé, Idris, Abraham, Jacob y David. Es decir, curiosamente, en un momento tan difícil como el que había entonces en Al-Ándalus, él se pone a decir, no, los judíos hablan lo mismo que nosotros, dicen lo mismo, sus profetas. Entonces, él dice, ¿dónde se reúne todo eso? En la unicidad de la esencia de Dios. Si la esencia de Dios es única, sus mensajes tienen que ser el mismo. Otra de las obras poéticas de Ibn Arabi se llama El intérprete de los deseos, y hay otra que me parece preciosa que se llama Lo imprescindible. Luego, también otra anécdota que se cuenta en Lo imprescindible es lo que le pregunta. Hay bastantes consejos dados a los discípulos. Y entonces uno de sus discípulos, estamos hablando de Mosul, que es una ciudad también famosa por todos los bombardeos que ha habido, y allí había una escuela de filosofía y allí estaba Ibn Arabi. Y le pregunta al aspirante qué debe de hacer, por dónde tiene que empezar. Y le dice, el camino y los medios para la salvación y la felicidad eternas consisten en acercarse a la verdad. Es curioso que coincida con lo que había dicho Mazarra. Que la verdad eterna te despierte del sueño de la despreocupación. Que la verdad eterna te despierte del sueño de la despreocupación. Que te haga consciente del origen al cual debemos volver todos y en el que permaneceremos el resto de la eternidad. Hay una anécdota que él narra, que es su encuentro con Averroes. Él lo cuenta y dice, así que hubo entrado, porque Averroes había oído hablar de este jovenzuelo místico y las cosas que decía, ¿no? Y él lo quiso conocer. Y dice, así que hube entrado, se levantó del lugar en que estaba y dirigiéndose hacia mí con grandes muestras de cariño y consideración, me abrazó y me dijo, sí. Yo le respondí, sí. Esta respuesta aumentó su alegría al ver que yo le había comprendido. Pero dándome yo enseguida cuenta de la causa de su alegría, añadí, no. Entonces Averroes se entristeció, se demudó su color y comenzando a dudar de la verdad de su propia doctrina me preguntó, ¿cómo pues encontráis vosotros resuelto el problema mediante la iluminación y la inspiración divina? Es diciendo, él tiene algo que yo no tengo. Él era un racionalista. Estaba todo el rato dándole vuelta a su racionalismo. Yo le respondí, sí y no. Entre el sí y el no salen volando de sus materias los espíritus y de sus cuerpos las cervices. Palideció Averroes, no sé por qué, sobrecogido de terror. Y añade este comentario de Averroes, es decir, por su parte, Averroes también comentó esa entrevista, que parecida, yo me acordaba de la entrevista que es también legendaria entre Lao Tse y Confucio, ¿no? Como no lo sabéis, pues no voy a andar en ello. Y le dice a Averroes, ¿es este un estado psicológico cuya realidad nosotros hemos sostenido con pruebas racionales, pero sin que jamás hubiésemos conocido persona alguna que lo experimentase? Loado sea Dios que nos hizo vivir en un tiempo en el cual existe una de esas personas dotadas de tal estado místico,
capaces de abrir las cerraduras de sus puertas y que además me otorgó la gracia especial de verla con mis propios ojos. Un señor, la verdad es un señor. Y claro, ¿cómo explica Corbán que aquí se daba cuenta Berroes que había otro nivel de conciencia más elevado al cual, si estaba uno siempre razonando, no podía llegar. Había que hacer algo. Y sobre todo, el que alguien lo pudiese contar y lo pudiese experimentar era insólito, porque también se sabe que son muy pocos los que lo consiguen, ¿no? Eso lo decía también el propio Plotino, cuando habla de sus éxtasis. Entonces él hablaba siempre de que tenía ese acompañante, el que en el mundo árabe se llama Khadir, o también Hez, que significa el que verdece, el que hace que las cosas renazcan, ¿no? También se le llama, como en la mística sufí, se le llama el iniciador, o también se llama el iluminador, o el guía espiritual no terrestre, o el maestro espiritual invisible. Es decir, convierte en trascendente la vivencia espiritual de que ha sido y es también discípulo de maestros humanos. Eso lo explica así Corbán, que es un experto en todas estas cosas. Y se le conoce también como el eterno adolescente, o el eternamente joven. Dice, porque alcanzó la fuente de la vida y bebió el agua de la inmortalidad, por lo que no conoce la vejez ni la muerte. Entonces, evidentemente, la idea del Khadir es un poco el maestro de maestros y que a cada discípulo lo orienta en su camino para alcanzar el estado espiritual y llegar a su cielo interior. Muy interesante la idea de llegar al cielo interior, la parte más elevada de nuestro interior. Es una especie que no es el ángel de la guarda exactamente, pero es algo que está junto al alma de según quién, claro. Bueno, yo quería también terminar con una de las frases, bueno, lo mismo que tenéis ahí, los poemas maravillosos de Ibn Gabirol. Yo os invito o os sugiero a que hagáis otra cosa parecida sobre Ibn Arabi, por favor, porque tienen una maravilla impresionante. Bueno, la más conocida cita dice: hubo un tiempo en el que rechazaba a mi prójimo. Fijaos qué frase, rechazaba a mi prójimo. Él pensaba, porque era cristiano, porque era judío, porque era no sé qué, ¿no? El otro, ¿no? El otro. Rechazaba a mi prójimo. Ahora mi corazón se ha hecho capaz de todas las formas. Es un prado para las gacelas y un claustro para los monjes cristianos. Es templo para los ídolos y Kaaba del peregrino, tablas de la Torá y libro del Corán. Mi religión es del amor. Da igual a donde vaya la caravana del amor, su camino es la senda de mi fe. ¿Qué tal? Pues nada, que Ibn Arabi esté con todos nosotros. Si es que está convertido en un ángel, en un jalid,